8 de la tarde, hora central europea, comenzamos nuestro repaso por la actualidad internacional y miramos sobre todo con esa reunión cumbre bilateral entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí va a ser el primer líder extranjero en acudir a la Casa Blanca en este segundo mandato de Donald Trump. Así que, como decimos, cumbre en la que no vamos a poder apartar la mirada. Va a comenzar, por cierto, a nuestras 10 de la noche, hora central europea, así que el análisis ocurrirá a partir de mañana. Pero mientras tanto, Estefanía Muniz, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues Netanyahu ha anunciado este martes que después de esa reunión con Donald Trump, a la vuelta de este viaje a Estados Unidos, se reunirá con su gabinete de seguridad a finales de esta semana para analizar las posiciones generales sobre la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que guiarán la continuación de las negociaciones. Las conversaciones para la segunda fase de la tregua deberían haber comenzado ya, según figura en el acuerdo firmado el mes pasado. Donald Trump cree que reconstruir, por cierto, la franja de Gaza podría tomar entre 10 y 15 años, según han informado los funcionarios de la Casa Blanca, añadiendo que su idea de reubicar a los palestinos de Gaza surge de su creencia de que no sería humano para ellos estar allí durante una reconstrucción tan larga. De momento tenemos esa mirada puesta en la reunión que se celebrará a partir de las 10 de la noche, hora española. En cuanto a la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky muestra su conformidad a la inversión de Estados Unidos en tierras raras. La disposición de su país a recibir inversiones estadounidenses en su sector de minerales de tierras raras responde así al interés expresado por Donald Trump en los recursos estratégicos. Zelensky ha descrito a Ucrania como una nación abierta a la inversión de empresas estadounidenses, especialmente de aquellas que apoyen a Kiev contra la agresión rusa. Los comentarios se producen en medio de las conversaciones sobre la cooperación económica y seguridad entre ambos bandos. Por cierto, que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha señalado que la Unión Europea debería ser quien pague que Ucrania, la reconstrucción de Ucrania, después de que el propio presidente ucraniano dijera estos comentarios sobre el sector de minerales de tierras raras de su país. Por cierto, que Rusia prepara su propio festival musical ajeno a la Unión Europea de radiodifusión. Ya sabemos que fue desclasificada de Eurovisión tras el estallido de la guerra en Ucrania. Se llamará Intervisión tras haber sido excluida del certamen europeo desde 2022 por su invasión a Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha firmado un decreto para organizar este evento en este año, en 2025, en Moscú, bajo supervisión del Kremlin. Intervisión retoma una competición similar que existió en la era soviética y, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, llevado por Sergei Lavrov, más de 25 países, incluidos algunos de Latinoamérica, han mostrado interés en participar. Mientras tanto, la exclusión de Rusia en Eurovisión sigue vigente. El primer ministro de Groenlandia ha propuesto elecciones para el 11 de marzo. Esas elecciones autonómicas las ha anunciado en un post en redes sociales en el que ha descrito la situación que están viviendo los groenlandeses. Estamos en medio de un periodo muy serio, es una situación que nunca había vivido antes en nuestro país, aunque la inquietud del primer ministro Mut Borup Egede se debe a la amenaza que ha proferido Donald Trump. No ha mencionado directamente al presidente de Estados Unidos. Por cierto, Reino Unido ha respaldado por primera vez la soberanía danesa sobre Groenlandia tras las amenazas de Estados Unidos. Miramos al gigante asiático que impone aranceles a Estados Unidos, al carbón, al gas licuado, en represalia por los que decretaba Donald Trump. Y de hecho, hoy se iba a producir una conversación entre ambos líderes. Sin embargo, esto se ha desmentido, lo confirman funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal. Las autoridades chinas han anunciado este martes la imposición de aranceles sobre productos estadounidenses, en particular del 15% sobre el carbón y el gas licuado y del 10% sobre
sobre el petróleo, maquinaria agrícola, automóviles de gran cilindrada y camionetas. Medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes 10 de febrero. También una investigación antimonopolio sobre Google y restricciones a las exportaciones chinas de minerales clave. Poco después de que los aranceles estadounidenses del 10% sobre China entraran en vigor en la madrugada del martes, Pekín se pone las pilas y dice que tomará represalias, y con esta acción están conformes y les parece justa y razonable. Después de este anuncio de esa represalia china, se ha cancelado la conversación entre ambos líderes. Y seguimos con aranceles, en este caso los que Estados Unidos pretende imponer a los 27. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aboga por negociar con Estados Unidos, pero proteger los intereses europeos. Ha defendido este martes que la Unión Europea se mantiene pragmática y abierta a la negociación con Estados Unidos, al tiempo que señala que el bloque debe proteger sus propios intereses frente a la llegada de Trump. There are jobs, businesses, industries here and in the United States that rely on the transatlantic. La presidenta del Ejecutivo ha destacado que la primera prioridad es trabajar en ámbitos en los que convergen los intereses comunes de Bruselas y Washington, asegurando que los lazos transatlánticos han sido la piedra angular de la prosperidad y de la seguridad mundial. Y no solo habría que tener en cuenta estos aranceles, sino un arancel global como el que ha propuesto Peter Navarro, el asesor de comercio de Estados Unidos. Ha sido el principal asesor de comercio quien ha insinuado que podrían imponer aranceles globales suplementarios a las importaciones si consideran que el impacto económico de su déficit comercial es significativo. En un evento organizado por el diario Político, Navarro ha afirmado que Estados Unidos está transfiriendo $1 billón de activos al exterior anualmente debido al déficit comercial. Señala también que los países no tendrán que pagar aranceles si invierten directamente en Estados Unidos, y había confirmado esa reunión entre Trump y Xi Jinping, que después hemos podido comprobar que ha sido cancelada. Y seguimos con la mirada puesta en Estados Unidos. Su secretario de Estado, Marco Rubio, llega a Costa Rica para hablar con el presidente Rodrigo Chávez. Con el objetivo de tratar temas sobre migración, seguridad, comercio y la influencia de China en la región norteamericana. Ha calificado al país centroamericano como un aliado en el tema migratorio y adelanta que Rubio conversará con el gobierno costarricense acerca de la situación política en Nicaragua. Además, ha acusado a Venezuela, Cuba y Nicaragua de ser los causantes de la crisis migratoria. En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona. Por cierto, que El Salvador alojará en sus cárceles a criminales estadounidenses y migrantes de cualquier país deportados desde Estados Unidos. Lo ha confirmado también el secretario de Estado Marco Rubio, quien ha suscrito varios acuerdos en materia de migración con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien se ha comprometido, entre otras cosas, a alojar en sus cárceles a criminales estadounidenses, inmigrantes ilegales de cualquier país y a repatriar a todos los pandilleros salvadoreños desde el territorio estadounidense. Entre otras cuestiones, ha hablado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que dice que Turquía está dispuesta a ayudar a combatir al ISIS en Siria. Dice que si se actúa en solidaridad con Siria, lograrían establecer un clima de paz y seguridad en esta región compartida, libre de terrorismo. Han sido las palabras de Erdogan en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio, con Ahmed al-Shara, en Ankara. También ha prometido que Turquía ayudará a reconstruir las ciudades sirias devastadas y también ha pedido a otros países árabes a brindar apoyo financiero a Siria. Por cierto, que tenemos que mirar al exsecretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, que va a ser ministro de Finanzas de Noruega. Se convertirá en ministro de Finanzas como parte de una reorganización del gabinete después del colapso del gobierno la semana pasada. El partido del centro euroescéptico abandonó la coalición de izquierdas bipartidista, dejando al Partido Laborista de centroizquierda del primer ministro Jonas Gahr gobernar por su cuenta. Antes de convertirse en jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg fue 2 veces primer ministro de Noruega entre el año 2000 y 2001 y entre 2005 y 2013. También ocupó el cargo de ministro de Finanzas en la década de los 90.
Al menos 10 muertos en un tiroteo en una escuela para adultos de Suecia. Al menos 10 personas han muerto en un tiroteo registrado en una escuela para adultos en la ciudad de Örebro. Se parte de la base de que el agresor murió y actuó solo. No hay indicios de un trasfondo terrorista, según han comentado la seguridad, el portavoz policial de Suecia. El sospechoso, que no tenía antecedentes delictivos, es un hombre de 35 años, según ha informado anteriormente la televisión sueca SVT. Y de Suecia pasamos a Santorini. Miles de vecinos están huyendo donde continúan los terremotos. La isla griega ha registrado ya más de 550 sismos. Seísmos de hasta 4,9 de magnitud. Hasta el momento más de 3.000 personas han abandonado la isla debido a la elevada actividad sísmica que comenzó el pasado día 24 de enero, pero que se intensificó considerablemente a partir de este lunes. En los últimos 7 días se han registrado más de 550 terremotos en la zona marítima, entre Santorini y Amorgos. Las autoridades han decidido cerrar las escuelas hasta el próximo viernes y en las cercanas islas Ios y Anafes, donde también se están sintiendo los temblores. Por cierto, que en clave macro, hoy hemos conocido la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral, las JOLTS de Estados Unidos, que corresponden al mes de diciembre. En este caso, el dato indica que se pusieron en marcha 7,6 millones de puestos de trabajo. Frente a los 8,1 millones previstos, la tasa de vacantes de empleo bajó al 4,5% y también se ha publicado el dato de pedidos de fábrica en Estados Unidos, que cayeron un 0,9% hasta alcanzar los 578.500 millones de dólares en el mes de diciembre, en comparación con el mes anterior.